Hola, ¿cómo estamos? Espero que estén disfrutando al máximo de todos los conocimientos que están adquiriendo. En esta ocasión vamos a hablar de los anticuerpos irregulares. Los anticuerpos irregulares, a pesar que no se han descubierto hace poco, sino que ya tienen sus años, las técnicas para la detección han ido cambiando. Pues yo recuerdo que la gente que trabajaba antes que yo llegara al Bloom decía, no, es que nosotros hacíamos rastreo de anticuerpos irregulares en tubo, pero de repente en algunos lugares ya no lo empezaron a hacer esa prueba. Entonces nos preguntamos qué ha pasado con esa parte de inmunomatología, qué ha pasado con esa deuda que tenemos nosotros con los pacientes, porque la investigación de los anticuerpos irregulares es muy importante y vamos a tratar de verlo en esta ocasión. Como viene con Araceli, la prueba antiglobulínica, o sea, la prueba de Kunz, tiene dos tipos de pruebas. Ella les habló de la prueba directa, que detecta anticuerpos que está adherido a los glóbulos rojos. Es una prueba in vivo. Por lo tanto, esta muestra tiene que ser separada inmediatamente después de haber sido tomada. Aunque usted no la vaya a trabajar, tiene que separarla porque no se trata de que los anticuerpos se unan en el tubo, ahí en la mesa de laboratorio. Lo que interesa es que se estudie los anticuerpos que se unieron en el trayecto sanguíneo del paciente. Por eso esa es la diferencia entre el indirecto. Y la otra modalidad es el curso indirecto, que este va a determinar o va a detectar anticuerpos que existen en el suero del plasma del paciente previo a una incubación del suero con glóbulos rojos apropiados. Ojo. O sea, tienen que ser glóbulos rojos fenotipados. Por ahí anda una técnica de con indirecto que agarran un glóbulo rojo de cualquier O positivo que se encuentra en la refrigeradora, lo lavan, hacen la suspensión y bueno, hacen la técnica como que fuera de la prueba cruzada. La técnica está muy bien. ¿Qué es lo que está mal? Que ese glóbulo rojo que nosotros hemos usado al azar, solo se le conocen los antígenos del sistema B0, que en este caso se escoge un cero positivo, y que también desconocemos qué otros antígenos tiene. Por lo tanto, esa prueba casera, por así llamarle, no es recomendable, porque vamos a tener falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Que si la persona que nosotros estamos investigando un anticuerpo, generalmente son los de la madre, y tiene un anticuerpo, por ejemplo, tiene un anticuerpo, un anti-E mayúscula, y el glóbulo rojo que nosotros agarramos de la refrigeradora es E negativo, el anticuerpo que posee esta futura madre no va a encontrar antígeno al cual unirse. Entonces, aunque esté el anticuerpo, lo vamos a reportar como negativo. Entonces esa prueba no se debe realizar para los lugares que la están haciendo. Para eso existe una técnica más especializada que se llama rastreo de anticuerpos irregulares, que es el mismo con indirecto, con la diferencia que nosotros estamos usando glóbulos rojos apropiados, glóbulos rojos ya conocidos. Vamos a ver. ¿En qué prueba vamos a detectar anticuerpos irregulares? Bueno, en las pruebas pretransfusionales vamos a encontrar anticuerpos irregulares cuando hacemos el tipeo de la clasificación AB0 más la del RH. Y esto nos puede conllevar a una discrepancia y se tienen que solucionar esas discrepancias. Tenemos pendiente la discusión para cuando nos veamos, pues vamos a hacer la discusión de discrepancia. También podemos encontrar cuando se hace la prueba del consint directo, o sea, el rastreo de anticuerpos irregulares y de positivo, hay que identificar, hay que ponerle nombre. Pero si usted agarró
un glóbulo rojo de la nevera, lo lavó y hizo con ese su cunsin directo, que va a tener el único antígeno que conoce de ese glóbulo rojo es el D. Por lo tanto, es útil para el D. Pero en las clases anteriores ya vimos que no solo el D es el involucrado en las anemias hemolíticas del recién nacido, en la anemia hemolítica fetal, o sea, vamos a ver en toda la anemia perinatal, eso lo vamos a ver la próxima semana. También podemos encontrar anticuerpos irregulares en las pruebas de compatibilidad, o sea, en las pruebas cruzadas, cuando encontramos incompatibilidades. Entonces, para los colegas que les encanta leer, yo sé que les encanta leer y el libro que les hemos regalado digital es muy bueno porque está en el lenguaje latino y está muy bien explicado, básico para nosotros que trabajamos diariamente en eso. No es de mucha utilidad, es de mucha utilidad. Y entonces en la literatura podemos encontrar detección de anticuerpos inesperados, como DAI, la abreviación. Pero estamos hablando exactamente del mismo rastreo de anticuerpos irregulares o el RAI. Podemos encontrar esos dos términos. ¿Por qué detección de anticuerpos inesperados? Porque cuando nosotros hacemos un tipeo, una prueba cruzada, no nos esperamos anticuerpos irregulares, porque ya vemos que esos no los tienen naturalmente. Lo vamos a ver en las siguientes láminas. Vamos a detectar la mayor cantidad de anticuerpos clínicamente significativos que sea posible en esta prueba. Ese es el objetivo de la prueba, principalmente. Pero también vamos a detectar la mínima cantidad de anticuerpos que no tengan significancia clínica, pero hay que saber diferenciarlos. Y también hay que completar el procedimiento en un tiempo razonable. No vamos a dejar 3-4 días el paciente esperando la transfusión porque no se ha podido hacer la prueba, no ha habido el tiempo necesario. Entonces, ¿por qué es importante la detección de anticuerpos inesperados? Porque esta prueba detecta la presencia en el suero del paciente a los anticuerpos inesperados dirigidos contra antígenos que no sean del grupo AB0. Porque vimos que la mayoría, el 99% de los anticuerpos del AB0 son naturales, excepto el anti-A1 que se genera por contacto con los del grupo A2. Que los del grupo A2 generan anticuerpos contra el A1 cuando se les transfunde A1. Entonces también puede suceder que estos anticuerpos se generan por embarazo, por transfusiones, por trasplantes previos, por inyecciones de material inmunogénico. O sea, cuando se transfunden eritrocitos que no conocemos su estructura antigénica, van a producir un estímulo ante esos antígenos desconocidos. Y eso puede ser una transfusión, un embarazo, un trasplante, y eso va a generar un anticuerpo. Eventualmente también en las enfermedades autoinmunes, en los medicamentos, infecciones y malignidad. Esto lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos las anemias hemolíticas autoinmunes. Y en algunas ocasiones no se puede solucionar o no se encuentra el factor desencadenante de este anticuerpo irregular. Es importante conocer también la historia clínica del paciente, el diagnóstico, para poder analizar cada caso específicamente. Nos van a servir este tipo de pruebas en la enfermedad hemolítica feto del recién nacido, también conocido como enfermedad hemolítica perinatal, en las reacciones hemolíticas posttransfusionales, cuando hay una notable disminución en la supervivencia de los eritrocitos que hemos transfundido. Y bueno, es importante esta prueba para identificar posteriormente el anticuerpo y asignarle un valor clínico. Generalmente los anticuerpos de valor clínico son los que reaccionan a 37 grados centígrados, porque es la temperatura corporal. El RAI que requiere que los glóbulos rojos, o sea que vamos a utilizar como reactivos, sean donantes con antígenos ya conocidos. Para eso venden ya los paneles. Preferiblemente paneles combinados de distintas otras células. Los vamos a ver las características posteriormente. Y bueno, esta prueba es una prueba antiglobulínica que se usa como potenciadores el suero de Kunz.
Las células tienen que tener expresados los siguientes antígenos. Todo esto que ustedes que ven mencionado se los he mandado en el PDF para que lo revisen cada uno. Y no necesariamente la misma célula, puede estar distribuido en las distintas células. Ya vamos a ver las características. Si es donante se tienen que usar 2, también se pueden usar 3 células que expresen todos los antígenos, pero la mayoría de los antígenos tienen que estar de forma homocigota. Ya vamos a ver ese tipo de expresión cuando veamos la parte de identificación. Y que incluya los fenotipos del RH, del sistema MNS, del DUF y del KIT, cuyos anticuerpos muestran efectos de dosis. La técnica, hay diferentes técnicas, podemos utilizar una técnica que es parecida a la que la licenciada Acevedo les explicó en la prueba cruzada, que lleva las 4 fases, la fase salina, la fase de albúmina, si es albúmina la que estamos ocupando, pero si el potenciador es lo que estamos utilizando, el LIS es la fase de LIS, la fase térmica, la fase de Kunz, esas 4 fases. Cuando tenemos un resultado positivo a esta prueba, indica que hay presencia de anticuerpos irregulares y por lo tanto hay que identificarlos. Los anticuerpos clínicamente significativos, los del sistema B0, ya vimos que el anticuerpo irregular es el anti-A1, los del RH, los del KEL, los del DUFI, los del KIT, los del S y los del BEL. Es importante investigarlo para ver el significado clínico. ¿Cuándo es importante? Van a ser importantes de los de esta nomenclatura solo si actúan a 37. El EGUISA, los del sistema MNS, que generalmente son anticuerpos fríos, pero podemos encontrar anticuerpos que actúan a temperatura de 37 y es entonces cuando se hace importante. El P1, el útera, el anti-A1. Entonces, ¿qué metodologías son las que se ocupan para estas pruebas transfusionales? Bueno, la tecnología que podemos ocupar, la prueba de aglutinación en columna, pero también se pueden utilizar la prueba en tubo. Lamentablemente en nuestro país no vienen células al 5% para poder trabajar en tubo. Entonces nos vemos obligados a utilizar la técnica de aglutinación en columna, ya sea la de gel o la de esferas de cristal. La ventaja de esta es que podemos hacer todas simultáneamente, todas las pruebas. Entonces los reactivos tienen que ser, si es donante, células 1 y 2. Cada frasco es de un donante en particular, de un donante, otro donante, que han sido estudiados sus antígenos para ver que en estos 2 viales estén la mayor cantidad de antígenos posible. Este es generalmente recomendado para donantes y este es recomendado para pacientes con 3 viales. ¿Qué características tiene que tener? Tienen que ser células del grupo O, suspensiones de glóbulos rojos inmunotipificados, tienen que venir la cartilla de cuál es el nombre. Tienen que ser CUN directo negativo esas células. Cada vial tiene que corresponder a un solo donador y tiene que tener el máximo de número de antígenos homocigotos posible. Esta es la técnica de tubo, en la cual los viales ya vienen con células al 5%. Igual la relación es 2 gotas de suero, 1 gota de eritrocitos. Generalmente aquí dice al 4%, pero recuerden que la suspensión ideal es al 5%. Y la técnica es igual, hace la fase salina, la fase ya sea albúmina o LIS, la térmica y la de Kunz. La técnica se la voy a mandar en el material. Esta es la técnica de gel. La suspensión de los eritrocitos son al 0.8% y se dispensan uno por pocito. La célula 1, la célula 2, la célula 3. Si el resultado es negativo, hay ausencia de anticuerpos irregulares y si el resultado es positivo, hay que identificar, lo cual lo vamos a ver en la próxima clase. Los anticuerpos irregulares, si son anticuerpos dirigidos contra un antígeno existente
en algunos individuos de la misma especie, y los autoanticuerpos son los anticuerpos que se han